Bueno, entonces el tema de hoy es el magnetismo en la materia. Lo que vamos a hacer nosotros es desarrollar un modelo, estudiar el modelo empleado para lo que es el análisis de la interacción de la materia con el campo magnético. Bueno, entonces vamos a partir de una hipótesis que nos dice que la materia neutra se comporta como un conjunto de dipolos magnéticos. Por esa razón es que en el capítulo anterior, nosotros en el desarrollo multipolar nos enfocamos precisamente en el término dipolar, es el más importante de todos. Bueno, entonces, la magnetización, que lo vamos a definir como un vector, nosotros, para empezar, sabemos, ¿verdad?, lo básico, que todos los átomos y moléculas son eléctricamente neutros. Los átomos están formados por protones y electrones, y neutrones también. Entonces, eléctricamente, el átomo es neutro. Entonces, para nuestro modelo, nosotros necesitamos idealizar un poco esto, ¿verdad? Tratar a los electrones moviéndose alrededor del núcleo como pequeñas espiras de corriente, como pequeñas espiras circulares de corriente, de manera que podríamos considerarlos como dipolos. Bueno, entonces vamos a asumir de que desde muy lejos las cargas en movimiento parecen como circuitos de corriente o dipolos magnéticos. A estas corrientes le vamos a llamar corrientes de Ampère. Para que tengamos una mejor idea, vamos a tomar en cuenta un volumen de materia neutra. Cuando hablamos de materia en electromagnetismo, nos referimos a materia neutra, ¿verdad?, para distinguirla de la materia conductora. Bueno, entonces, aquí esta materia neutra está en ausencia de un campo magnético externo. Aquí el campo magnético externo es cero y el momento dipolar total es cero. ¿Por qué razón? Porque vamos a decir de que en este material neutro, en este volumen, ese gran conjunto de dipolos magnéticos, están orientados al azar. No tienen una orientación específica. De manera que al sumarlos todos en el volumen con un integral, la suma va a ser cero. El momento dipolar total es cero. Esta M mayúscula que ven ustedes en el integrando, a esto se le llama el vector de magnetización. No es lo mismo momento dipolar que magnetización. La magnetización es un vector que lo vamos a definir en breve. Ya, o sea, vamos a plantear matemáticamente este vector. Bueno, entonces lo que ustedes ven aquí, este montón de pequeñas corrientes filamentales, son microscópicas, ¿verdad? Son corrientes microscópicas, o sea, los electrones circulando alrededor del núcleo, y eso produce lo que es el momento dipolar total. Bueno, entonces, el campo externo, aquí estamos asumiéndolo como cero. Pero fíjense bien, ¿qué pasa cuando activamos un campo magnético? Si nosotros activamos un campo magnético externo, este montón de momentos dipolares van a tender a alinearse con el campo magnético externo. Cuando eso ocurre, decimos de que la materia se ha magnetizado. Decimos que se ha producido magnetización en la materia, cuando todos se alinean. Esto es precisamente lo que hacen los imanes. ¿Cómo es posible que un imán atrae a otros materiales? ¿Cómo es posible que un imán atrae pedazos de metal? Un imán con otro imán ya sabemos lo que pasa, ¿verdad? Que se atrae o se repele. Pero los imanes son permanentes. Pero, por ejemplo, en el caso de un pedazo de metal, como una moneda, por ejemplo, una moneda no es un imán permanente, pero es un metal.
Entonces, un imán atrae a esos materiales. ¿Qué es lo que hace el imán? Como el imán produce un campo magnético externo al pedazo de metal, el metal se magnetiza. Y cuando está magnetizado, como ustedes vieron ayer en el ejemplo, cuando el objeto está magnetizado, se produce una fuerza. Y eso es lo que, así es como los imanes logran atraer o repeler objetos. Primero los magnetizan, ¿verdad? Que es esto que ven acá. Cuando es sometido al campo magnético, todos los dipolos se alinean. Bueno, entonces, el campo externo es igual a cero. Estos son casos, ¿verdad? Estos son diferentes casos que estamos analizando. Ya vimos el caso cuando el campo externo es cero. Ahora tenemos el caso cuando el campo externo no es cero. Ahora, ¿qué sucede cuando el campo externo es cero, pero los momentos dipolares están parcialmente alineados o prácticamente alineados en una sola dirección? A esto se le llama un material magnético o imán permanente que existe en la naturaleza, ¿verdad? Esto es lo que ocurre con los imanes, ¿verdad? Los imanes existen en la naturaleza y lo que tienen en común los imanes, en particular los imanes, con el resto de materia neutra, es que sus dipolos están alineados sin necesidad de que exista un campo magnético externo. O sea, ese es el funcionamiento de los imanes permanentes, ¿verdad? Esa es la idea detrás de los imanes, que sus momentos dipolares ya están alineados. No necesitan que un campo magnético externo los alinee, a diferencia de la mayoría de materiales, ¿verdad? Bueno, ¿de qué manera podemos arruinar un imán? Podemos desmagnetizar un imán. Lo podemos hacer calentando el imán, ¿verdad? Porque hay una temperatura crítica que al alcanzar esa temperatura crítica el material pierde la magnetización. Se le llama temperatura de Curie o de Curie, también sería, ¿verdad? Temperatura de Curie, por si lo quieren investigar, ¿verdad? Esa temperatura, creo que ustedes ya han podido ver experimentos, ¿verdad? Con respecto a eso de, de calentar un imán. Cuando el imán se calienta, pierde momentáneamente la magnetización, pero la vuelve a adquirir, ¿verdad? Cuando se enfría. Aquí tiene mucho que ver la temperatura, aunque nosotros en la clase de electromagnetismo no tocamos el tema de temperatura, ¿verdad? Así que solo es un comentario aparte, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar ahora ya al formalismo. Vamos a definir el vector de magnetización para poder tener ya nuestro modelo con el que vamos a trabajar. Entonces, nosotros, como la hipótesis lo dice, vamos a asumir de que la materia neutra está formada por un conjunto de dipolos magnéticos. Entonces es necesario que definamos una densidad de dipolos magnéticos. Esa densidad es el vector M mayúscula, que se define como momento dipolar total por unidad de volumen. Es una densidad de dipolos magnéticos. Bueno, entonces, el momento dipolar de un pequeño volumen lo vamos a escribir como un diferencial. ddm sobre d de tau. D de tau sería un volumen diferencial de todo el material que estamos considerando. Si resolvemos esta ecuación diferencial, despejo para el diferencial de m e integro esta ecuación, obtengo el momento dipolar total. Pero para resolver esta integral necesito saber quién es m. Eso es lo que nosotros vamos a necesitar de ahora en adelante, ¿verdad? Que me den el vector m, la magnetización. Esta magnetización puede ser constante o puede ser variable. Dependiendo de eso, vamos a tener un resultado
un resultado muy diferente, ¿verdad? Bien. Entonces, retomando la hipótesis de que la materia neutra es un conjunto de dipolos magnéticos, nosotros sabemos, ¿verdad?, de que alrededor del núcleo del átomo los electrones giran, aunque este es un modelo bastante, digamos, bastante alejado de la realidad, ¿verdad? Aunque el modelo siempre funciona bien, porque los electrones no son pelotitas. Esto es muy diferente porque en electromagnetismo nosotros no tocamos el tema cuántico, ¿verdad? El electrón es una partícula cuántica, mientras que el electromagnetismo no es una teoría cuántica, es una teoría clásica. O sea que aquí nosotros modelamos al electrón como una pelotita girando en torno al núcleo, de manera que una carga moviéndose es una corriente. Moviéndose en un círculo, podemos decir de que es una espira de corriente. Es una corriente filamental plana. De manera que el átomo va a tener un momento magnético neto, que lo representamos aquí con el dipolo puntual, y al sumar sobre todo el conjunto de dipolos, vamos a obtener esto. Obtenemos el momento magnético del átomo al sumar sobre todas estas corrientes filamentales. Bueno, recuerden que esto es un modelo nada más, ¿verdad? Es un modelo. Bien, entonces, en un pequeño diferencial de volumen hay un conjunto de n dipolos magnéticos que naturalmente están orientados al azar, ¿verdad? Excepto los imanes permanentes, que ya tienen los dipolos alineados. Bueno, entonces, con este vector de magnetización, nosotros podemos calcular el momento dipolar total, que nos va a ser bastante útil para poder también encontrar el potencial vectorial. Bien, entonces, vamos a ver, ahora que ya hemos definido el vector de magnetización, vamos a definir lo que son las densidades de corriente de magnetización. Si ustedes recuerdan, en 321 hicimos lo mismo, ¿verdad? Definíamos un vector de polarización. En 321, el análogo de M es P, polarización. En 321, cuando los dipolos eléctricos se alineaban con el campo, decíamos de que el objeto se polarizaba. Acá en 415, cuando los dipolos magnéticos se alinean con el campo, decimos de que el objeto se magnetiza. Bueno, entonces queremos obtener el potencial vectorial que produce un objeto neutro, un material neutro. ¿Qué potencial vectorial produce este material en un punto de campo? Eso lo podemos obtener en función de la magnetización. Procedemos partiendo de la fórmula general, ¿verdad? Para obtener el potencial vectorial, que es esta. Solo que aquí en vez de m colocamos el diferencial de dm. Y ese diferencial de dm es la magnetización por d de tau. Aquí me queda un producto cruz, m cruz r. Bueno, entonces resolvemos la integral. En el integrando tengo el producto cruz de m con r. Para poder resolver esta integral es necesario que expresemos r unitario entre r cuadrado como el gradiente de 1 sobre r. Esto lo vimos en el capítulo 1, ¿verdad? Entonces, m cruz el gradiente de 1 sobre r, aplicando una identidad vectorial, es esto que ven acá. Se convierte en dos términos. Esta es una identidad vectorial. Tengo el producto cruz de dos vectores que es igual a esto. Bueno, nada más que aquí es un gradiente, ¿verdad? Este es un gradiente. Bueno, entonces estos dos términos los voy a incluir ahora en el integrando. La idea aquí es esta, ¿verdad? Que yo tengo un objeto, materia neutra. Esta materia neutra está magnetizada. Cuando decimos que un objeto está magnetizado,
estamos diciendo que el objeto tiene los dipolos alineados, orientados en la misma dirección, ¿verdad? Definimos un vector normal a la superficie del objeto. Tomamos un diferencial de volumen y calculamos el potencial vectorial en el punto P, el punto de campo. Entonces, hacemos el cálculo. Son dos integrales. En las dos integrales, en cada integral aparece este término, los dos términos que están acá. En la primera aparece el rotor de M. En la segunda aparece el rotor de M sobre R. R es un escalar. Fíjense en algo interesante. El operador nabla está primado. Si no estuviese primado, esto sería 0, ¿verdad? Porque M, el vector M, está primado, aunque no se ve aquí porque está implícito. M depende de la fuente. Todo lo que depende de la fuente tiene que estar primado, ¿verdad? La fuente es este volumen. Entonces M debe estar primado, por lo tanto el operador nabla también. Entonces, aquí el cambio que hicimos fue únicamente la segunda integral. La segunda integral, aplicando el teorema de la divergencia, se convierte en una integral de superficie. Eso fue el cambio que realizamos acá. Bueno, vamos a ver. Entonces, aquí podemos definir lo que son unas densidades de corriente. ¿Cómo lo hacemos esto? Lo hacemos porque si nosotros nos vamos atrás, tenemos que recordar que el potencial vectorial para una distribución volumétrica de corriente y una distribución superficial era esto. Exactamente esto que estoy señalando. Cuando yo tenía un volumen de corriente, el potencial era J d de tau. Y cuando tenía una superficie era K d de A. Entonces, si ustedes ven estas dos integrales, son lo mismo. La diferencia es que aquí en vez de J aparece un producto, un rotor. Y acá en vez de K aparece el producto cruz de M con N. Por lo demás, esto es idéntico. Entonces, ¿qué hacemos acá? Por simple comparación de estas integrales, vemos que este rotacional de M corresponde a la densidad volumétrica de corriente, J, pero una J M, sub M, que significa densidad de corriente de magnetización. Siempre que hablemos de magnetización, estamos hablando de la materia neutra, ¿verdad? En la segunda integral, lo mismo. La densidad superficial es este producto cruz, M cruz N. Esta corresponde a la densidad superficial. Entonces, ya con este cambio, tenemos el potencial vectorial en el punto P. Queda en función de las dos densidades, volumétrica y superficial. Tal y como pasaba entre 21, ¿verdad? Que el potencial escalar quedaba en función de las densidades ligadas. Entre 21 decíamos densidad de carga ligada, aquí decimos densidad de corriente de magnetización. Bueno, entonces vamos a ver. Estas densidades se conocen como la densidad volumétrica y la densidad superficial de magnetización. Básicamente ya con esto, con este modelo que tenemos acá, ya nosotros podemos resolver problemas, ¿verdad? Encontrar el potencial que produce un objeto magnetizado y luego el campo magnético. Recuerden que nosotros le damos importancia al potencial vector porque con el potencial vector podemos calcular el campo magnético. O sea, primero se encuentra el potencial, después se calcula el rotor de A para obtener el campo magnético. Bien, entonces, en este esquema podemos ver el resumen de toda esta teoría. La materia, cuando decimos materia, nos referimos a materia neutra. Está compuesta por un conjunto de dipolos descritos por M.
Y esto nos permite definir densidades volumétricas y superficial de corriente de magnetización. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Bueno, si no hay preguntas, vamos a seguir. Lo que vamos a hacer ahora es una pequeña demostración. Recuerden que todo esto va a ser evaluado en una prueba conceptual. Es importante siempre ver algunos cálculos. Es muy importante hacerlo, porque en las pruebas conceptuales también se hacen preguntas, digamos, de cálculo. Preguntas donde hay que hacer cálculos. Entonces, vamos a suponer que tenemos un objeto de material neutro. La rapidez total a la que se transfiere carga a través de este plano, este es un plano que corta este objeto. Si nosotros lo vemos de frente, este corte que le hacemos al objeto, estaríamos viendo esto, la figura del lado derecho. Definimos este vector normal a esta superficie que corta el objeto saliendo de la pantalla. Definimos el vector normal al volumen, n, externo, y este vector DDS, que es el vector que circula por toda la trayectoria que está encerrando esta superficie. Entonces, vamos a ver, desde la región sombreada de la derecha a la región no sombreada a la izquierda. O sea, queremos averiguar cuál es la rapidez total a la que se transfiere carga de esta región sombreada a la región que aparece aquí en blanco. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto que está en el... Vamos a resolver esta ecuación. Lo que está en el lado izquierdo es corriente eléctrica. La corriente que está atravesando esta sección plana, esta superficie plana. Entonces, esta corriente sería esto. Definición de corriente, ¿verdad? En términos de J. Esta es la corriente atravesando la superficie. Y aquí tengo también la corriente que pasa por el perímetro, o sea, por la orilla. No sé si me explico en esa parte. O sea, cuando la corriente pasa del lado izquierdo del lado derecho al lado izquierdo, la corriente está atravesando una superficie y está atravesando por esta línea también. Por eso es necesario plantearlo así, en términos de J y K. Entonces, la densidad J ya sabemos de qué es este producto cruz, y K.T se puede escribir así. K es M cruz N. Entonces, continuando aquí, el desarrollo, aquí le aplicamos el teorema de Stokes a esta primera integral y se convierte en una integral de trayectoria, de curva, de línea cerrada. Y la segunda integral también es una integral de línea a través de una trayectoria cerrada. Ambas son integrales de línea ahora. Entonces, vamos a ver, esta segunda integral la podemos expresar de otro modo si tomamos en cuenta aquí que n' cruz t es menos n unitario. N' cruz t es menos n. ¿De dónde sale esto? Vamos a ver. N' cruz t unitario. Fíjense bien. ¿Quién es t unitario? Es este vector que está aquí. De manera que al hacer el producto cruz, n' cruz t, si ustedes hacen eso en su casa, con regla a la mano derecha, n' cruz t unitario me da menos n unitario. Entonces, eso produce menos n unitario. Este t, fíjense bien, aquí tal vez la figura no ayuda mucho, ¿verdad? A poderlo ver. Pero al hacer el producto cruz, me tiene que dar un vector en la dirección opuesta a este n. En la dirección opuesta a este n. Entonces, al sustituir esto aquí en esta integral, en la segunda, me queda esto. De manera que ambas integrales son idénticas, excepto por este signo. Y esto suma 0. La conclusión a la que podemos llegar aquí es que las corrientes de magnetización no transfieren carga neta.
no hay una transferencia de carga neta. Aquí, bueno, la explicación es un poquito más compleja, ¿verdad? Si la queremos ver, la queremos visualizar, ¿verdad? Porque al igual que pasaba en 321, que no había transferencia de carga ligada, eso ocurre porque el material bueno, en 321 era eléctricamente neutro y ahora también, ¿verdad? El material sigue siendo eléctricamente neutro. Entonces, no hay una transferencia neta de lo que es carga. En este caso sería corriente, ¿verdad? La corriente va a ser cero, pero esto solo ocurre en la materia neutra, ¿verdad? Si este material fuese conductor, ahí sí ya esto no sería cero. Pero aquí, como no estamos con material conductor, sino con un material neutro, ¿verdad? Esto siempre tiene que cumplirse. Bueno, esta es una demostración nada más. Bien. Bueno, entonces, vamos a ver con eso. La idea es que cuando ustedes tienen un potencial vectorial, ustedes pueden encontrar el campo magnético calculando el rotor de A. Pero también, si ustedes quieren hacer el cálculo de un solo, lo pueden hacer. Si nosotros queremos calcular el campo magnético de un material magnetizado, lo podemos hacer también directamente, resolviendo estas integrales en función de las densidades de magnetización. La primera es la integral de volumen y la segunda de superficie. La superficie tiene que ser cerrada. O sea, aquí tenemos la forma directa de hacer el cálculo. Bien, vamos a ver un ejemplo bastante importante. Estos ejemplos que vamos a hacer son los ejemplos más famosos, más comunes. Tenemos un cilindro infinitamente largo y uniformemente magnetizado. Uniformemente magnetizado se refiere a que la magnetización va a ser constante. O sea, tenemos un cilindro infinito de sección circular que posee una magnetización uniforme M, paralela al eje del cilindro. O sea, en el eje Z, queremos obtener el campo de inducción magnética. Entonces, como M es constante, inmediatamente nos damos cuenta de que J es cero, porque J es el rotor de M. Estamos derivando M, como M es constante, es cero. Pero K no es cero, porque K es el producto cruz de M con N, donde N es el vector normal externo al volumen del cilindro, ¿verdad? Entonces, al hacer M cruz N, aquí me queda phi. ¿Por qué queda M en la dirección de phi? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, aquí tenemos una sección del cilindro. Al calcular J, esto da 0. Estamos derivando una constante. Pero ¿qué pasa con K? El cilindro tiene tres superficies, ¿verdad? Las dos superficies transversales, que son círculos, y la superficie lateral. Pero como el cilindro es infinito, tomamos en cuenta solo la superficie lateral, que corresponde a n unitario. En este caso es ρ unitario. Es ρ unitario. De manera que cuando hacemos el producto cruz, m cruz ρ, m apunta en z, sería z cruz ρ. Y z cruz ρ es phi unitario, phi positivo. De manera que la densidad superficial de magnetización va en la dirección de phi positivo. O sea que este cilindro es un cilindro de materia neutra que tiene magnetización superficial nada más. La corriente es superficial. La densidad de corriente es únicamente superficial y va en la dirección de phi positivo. Bueno, aquí tenemos otra imagen. En el interior del cilindro, bueno, en todo el cilindro hay una magnetización que apunta en Z. Aquí tenemos el cilindro acostado, horizontal. Viendo el cilindro desde arriba, estaríamos viendo que M está saliendo de la pantalla. La corriente circula en la parte superficial del cilindro, en la superficie, en sentido antihorario, visto desde arriba. Definimos el vector N y el vector de densidad superficial de corriente K. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento, jóvenes.
Bueno, entonces, vamos a ver. Las corrientes iguales y opuestas se cancelan en el interior, ¿verdad? No así en la superficie. Esta es, digamos, ya una cuestión viendo las cosas desde el punto de vista microscópico, ¿verdad? Ustedes ven que toda la corriente va en la superficie y en el interior la corriente se cancelaría. Bueno, vamos a ver. Nuestro propósito aquí es calcular el campo magnético. Aquí tenemos los vectores, el vector de magnetización, la densidad superficial y el vector n unitario. Esta densidad de corriente es equivalente a tener un solenoide infinito. Fíjense bien lo importante que es esto que estamos asumiendo acá. Para poder resolver este problema es importante asumir esto. Un cilindro magnetizado de forma uniforme es equivalente a tener un solenoide. Es equivalente a tener un solenoide porque la corriente es superficial y va en la dirección de phi. Entonces puedo resolver el problema como que fuese un solenoide. De manera que el sistema, ustedes ven, es idéntico al solenoide ideal. Solo hay corriente superficial. Y como para un solenoide ya sabemos que el campo magnético es esto, μ0 por K. Pero en este caso K es corriente de magnetización. De manera que lo sustituyo acá por una K de magnetización. En el interior del solenoide el campo tiene que ser, en el exterior el campo es 0, ¿verdad? Y el campo es axial, o sea, va en la dirección de Z. En este caso Z positivo. Bueno, vamos a ver. El campo iría en la misma dirección de M, ¿verdad? Entonces el campo quedaría expresado de esta forma. μ0K en la dirección Z. Ahora bien, yo puedo escribir el campo en función de la magnetización. Como K sub M, la magnitud de la corriente es igual a la magnitud de M. Esto ya lo vimos acá, ¿verdad? K, que es un vector, es igual a M en la dirección de phi. Pero la magnitud de K es simplemente la magnitud de M. Entonces, yo puedo sustituir acá K por M y me queda el vector magnetización, que es M en la dirección de Z, es el vector magnetización. De manera que el campo magnético es μ0 por M. Esta es la manera más adecuada de escribirlo porque nuestro vector de magnetización es el vector importante aquí, ¿verdad? Cuando hablamos de la materia neutra. Entonces el campo magnético quedaría en función de la magnetización. Apuntan en la misma dirección. Bueno, como ven, el problema se redujo, ¿verdad? El de un solenoide se convirtió en un problema bastante sencillo. No sé si tienen preguntas, comentarios. Viendo esto desde un punto del eje Z, la inducción, el campo de inducción, solo quedaría en el interior del cilindro y estaría saliendo de la pantalla, al igual que el vector M. Y en el exterior, el campo es 0, tal como un solenoide. Bueno, resumiendo acá lo que hemos hecho, tengo que el campo magnético es 0 fuera del cilindro y en el interior es igual a esto. Bien, el segundo ejemplo corresponde al de una esfera uniformemente magnetizada. También es un problema clásico, ¿verdad? Estos problemas es necesario saberlo resolver. En este caso tengo una esfera de radio A con una magnetización constante M. Tome el eje Z en la dirección de M y el origen en el centro de la esfera. De modo que M queda así. Encuentre el campo magnético dentro y fuera de la esfera. Bueno, este ejercicio es un poquito más complicado porque ya la geometría nos complica un poco más aquí el problema, ¿verdad? Es una esfera, pero la magnetización es uniforme, al igual que en el caso del cilindro.
Como la magnetización es uniforme, sabemos de que la densidad volumétrica va a ser 0. Ahora, cuando a mí me piden campo magnético para un objeto magnetizado, lo primero es encontrar las densidades de corriente. Aquí tenemos una figura en la cual se muestra el vector de magnetización en el interior de la esfera. Acuérdense de algo importante acá. El vector de magnetización, que es un campo vectorial, tiene una característica, que el vector de magnetización solo existe donde hay materia neutra. O sea, es ilógico que me pregunten, ¿cuánto vale M en el exterior de la esfera? El exterior de la esfera está vacío. Y donde no hay materia, M es 0. A M se define donde hay materia. M apunta en Z positivo y yo quiero calcular el campo magnético en todos los puntos del espacio, tanto dentro como fuera de la esfera. Para simplificar este problema, lo que vamos a hacer es lo que hemos hecho siempre, ¿verdad? Con la esfera. Calcular el campo en un punto del eje Z, para que sea más fácil. Bueno, entonces, lo primero sería encontrar las densidades de corriente, J y K. Siempre se escriben así. N unitario aquí es el vector normal a la superficie de la esfera que corresponde a R unitario. Como M es constante, la densidad volumétrica es 0. Ahora, para la densidad superficial sustituyo M y sustituyo N igual a R. Hago el producto cruz, pero Z cruz R unitario no se puede hacer porque son sistemas diferentes. Tengo que pasar Z a coordenadas esféricas y ahora sí puedo hacer el producto cruz. El producto cruz de Z cruz R produce seno de teta en la dirección de phi positivo. De modo que la densidad superficial es en la dirección de phi positivo. ¿A qué se refiere esto? Que la corriente en la esfera, al igual que en el cilindro, va a ser superficial. Va a ser superficial y va a ir en la dirección de phi positivo. Son como paralelos, ¿verdad? En la esfera, pero algo interesante que esta densidad de corriente no es constante, depende del ángulo, seno de teta. ¿Qué significa esto? Que la corriente va a ir variando conforme el seno de teta. ¿Cuánto vale teta en los polos? En el polo norte teta vale 0. En el polo sur de la esfera teta vale pi. Seno de 0 es 0. Seno de pi es 0. De manera que en los polos de la esfera no existe corriente. ¿Y dónde es máxima la corriente? En el ecuador, ¿verdad? Porque en el ecuador de la esfera el ángulo vale pi medios y el seno de pi medios vale 1, es máximo. Por eso ustedes ven que en el centro de la esfera, en el ecuador, la densidad de corriente es más grande. A medida que me voy acercando a los polos, va disminuyendo hasta que se hace 0. Eso es porque depende del seno de teta. Bueno, eso es lo primero, ¿verdad? Calcular las densidades. Ahora con las densidades podemos calcular el campo magnético. Pero el problema, como les digo, es un problema un poco largo. Por eso vamos a elegir un punto de campo sobre el eje Z. Y como la corriente es superficial, nuestro vector de posición del punto fuente, la fuente, son las corrientes, ¿verdad? Pero el vector que localiza la fuente corresponde a A. Tiene magnitud A, el radio de la esfera, que es R'. Y este R localiza el punto de campo. Entonces, la corriente superficial quedaría de esta forma. Como ven, aquí el campo magnético lo estamos calculando de un solo, con las integrales, ¿verdad? Sin necesidad de calcular primero el potencial vectorial. La primera integral se anula porque J es 0. Solo tengo que resolver la integral superficial. Entonces la tarea aquí es resolver esta integral. Como ustedes recordarán, esta integral es un poquito complicada, ¿verdad? Resolverla, un poco larga.
Por esa razón es que elegimos el punto de campo en Z para que sea más fácil, ¿verdad? Bueno, entonces el vector de posición sería R' A en la dirección de R, y el vector del punto de campo sería Z en Z. Y el vector de posición relativa quedaría así. Creo que todos se acuerdan cómo llegar a esto, ¿verdad? Para poder llegar a este R, hacemos el producto punto de R con sí mismo, ¿verdad? En ambos lados, para que nos quede esto. Bien, bueno, no sé si tienen preguntas, comentarios hasta el momento. Creo que por hoy es suficiente, ¿verdad? Hay bastante teoría la que hemos visto hoy. Creo que sería mejor dejarlo por aquí. Vamos a terminar este problema el día de mañana porque es bastante largo. Y vamos a continuar, ¿verdad? Con la teoría. El capítulo 20 es bastante extenso, ¿verdad? Generalmente casi nunca nos queda tiempo de terminar el capítulo 20 en la clase. Lamentablemente, casi nunca, ¿verdad? Porque por cuestiones de tiempo, el capítulo es muy interesante, muy, muy importante, ¿verdad? Porque tiene bastantes aplicaciones ya en la práctica. Es muy interesante saber cómo se comporta la materia en presencia de un campo magnético. Al final del capítulo se estudia lo que es los materiales IHL. Los materiales IHL, que se refiere a isotrópico, homogéneo y lineal, y podemos clasificar a la materia, ¿verdad? De acuerdo al comportamiento en presencia de campos magnéticos. Eso es aparte bastante importante desde el punto de vista ingenieril también, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a quedarnos el día de hoy por acá. No sé si tienen algún comentario o pregunta.